zona de lasa descendente y la otra que es la zona de lasa ascendente gruesa. De lasa descendente no hay mucho que se pueda decir en verdad. ¿Qué se puede decir de esto? Bueno, este es el extremo bajo celular y este es el extremo que da a la pipí. Se puede decir que algo particular de las células de lasa descendente en Henle es que casi no tienen acoporinas. ¿Okay? Y como casi no tienen acoporinas, generalmente a este nivel no hay movimiento de agua. ¿Cómo se te diga? Entonces, vamos a ayudarle. Vamos a ayudarle. Entonces, así lo dejé a propósito, fíjate. Entonces, básicamente aquí no pasa nada, gente. O sea, ahí no hay movimiento de cosas. No se mueve ninguna sustancia, no se mueve ni sodio, ni potasio, ni agua tampoco. ¿Por qué? Porque casi no hay canales para nada de esa vaina. Lo que sí es importante es que si uno compara la osmolaridad de la médula renal con la de la corteza, hay una diferencia enorme. ¿Ustedes recuerdan cuál es la osmolaridad del plasma? 300. Dependiendo de la fórmula de 270 a 290. Ah, ok. ¿Cierto? Esa es la osmolaridad del plasma, o sea, la correlación entre el líquido y solutos que tiene el plasma. Revísalo. La osmolaridad de la médula renal es de aproximadamente 1200. O sea, es fuckingmente osmolar. ¿Listo? Dígase, la correlación que hay entre líquido y solutos es que hay un viaje de solutos y hay muy poca agua. ¿Listo? Y eso es muy importante, gente, porque esa hiperosmolaridad de la médula del riñón es su principal herramienta para que de los 180 litros que yo filtro en un día, solamente se emita 1 litros de pipí. Dígase, gran parte de ese movimiento de agua, o sea, de yo resolver el 99% del agua que yo filtro, se debe a que mi médula del riñón se mantenga hipertónica todo el tiempo. ¿Listo? Por lo tanto, si yo quiero que mi médula se mantenga hipertónica, me gustaría que a medida que la pipí viaja por aquí, el agua se reabsorba. ¿No? No. Lo que me interesa es que se mantenga una gran reabsorción de solutos para mantener un medio hipertónico todo el tiempo. ¿Me sigue idea? Sí. Jevísimo. ¿Cómo logra eso la médula renal? Lo logra con la otra célula, la de lasa ascendente. Y esto es importante, voy a ponerlo aquí, porque esto es como que una vaina importante. Vamos a dibujar una célula de lasa ascendente gruesa. Gracias, mediante doctores. Entonces, yo tengo una célula, su extremo bajo celular y su extremo luminal. Aquí va a la pipí. ¿Listo? Entonces dijimos que esas células tienen una diferencia con respecto al resto de las de Henle, porque son las responsables de mantener la médula hipertónica todo el tiempo. ¿Cómo lo hacen? Jalando un montón de soluto. Y la forma en la que lo hacen es a través de una bomba, que se llama la bomba docloro sodio potasio. ¿Por qué? Porque mete 2 moléculas de cloro, mete también un sodio y un potasio. ¿Listo? Dígase, mete 4 solutos en cada ciclo. Por cada molécula de ATP que quema, mete 4 solutos. Es un viaje de solutos, ¿cierto? Heavísimo. Pero la célula también tiene más canales por ahí. Por ejemplo, del otro lado tiene la clásica, la vieja confiable, la sodio-potasio ATPasa, ¿cierto? Que saca una vaina y mete la otra, ¿cierto? Vamos bien. Pero ¿qué ocurre? Que si se dan cuenta, gente, primero que nada, esta bomba, al meter 2 cloros, un sodio y un potasio, mete 4 solutos, pero mantiene un equilibrio eléctrico. Meto 2 moléculas negativas y 2 positivas, de modo que si comparo no se crea ningún gradiente de voltaje. Está nítido, ¿cierto? Ahora bien, de este lado yo también estoy metiendo potasio y sacando sodio. Entonces, ¿cómo creen que va a ser la concentración de potasio intracelular? Va a ser muy alta. Y como que coño, la célula solamente está metiendo potasio. ¿Por dónde sale, loco? Sale porque hay canales para el potasio.
Entonces, en ese momento, si yo tengo un potasio que aumenta muchísimo porque le meto por este lado y por este lado, aumenta la concentración y le abro la puerta, ¿qué va a hacer, ¿qué va a hacer el potasio ahora? Sale. Y cuando sale, ahí sí crea un desequilibrio eléctrico, porque va a hacer que la pipí sea más positiva que la célula. ¿Me sigue la idea? Y entre más positiva sea la pipí, va a repeler moléculas que sean muy positivas. ¿Cuáles moléculas son muy positivas? Los hidrogenes. Me refiero a los que tengan valencia de 2. Calcio y magnesio. Exactamente. Calcio y magnesio. Pero ellas dos no tienen canales para meterse en la célula. Pero tienen una pipí que es electropositiva y la está repeliendo. Entonces ellas se reabsorben. ¿Cómo? A nivel paracelular. ¿Me sigue idea? Ajá. Vamos bien. Entonces se dan cuenta, por cada molécula de ATP que se gasta, yo estoy metiendo 2 cloros, un sodio, el potasio se devuelve, pero meto un calcio y magnesio. Yo estoy metiendo 5 moléculas con un solo golpe de ATP. Yo estoy metiendo un viaje de solutos. ¿Para qué? Para mantener esa médula todo el tiempo hipertónica. ¿Listo? Este mecanismo es súper importante porque es el objetivo farmacológico de un diurético muy famoso, que se llama los diuréticos de Lassa de Henle, o diuréticos de Lassa. ¿Ok? El medicamento prototípico se llama la furosemida. Para el examen ustedes no tienen que saberse el nombre de la furosemida, pero tienen que saber dónde trabaja el diurético de Lassa. ¿Ok? Miren. Pero una pregunta, ¿por qué la médula tiene que ser tan hiperosmolada? Ok, Wendy pregunta una cosa, posiblemente no escucharon al fondo, pregunta por qué la médula tiene que ser hiperosmolar. Te voy a contestar más adelante, ¿ok? Pero esa pregunta es súper importante para entender cómo funciona el riñón. El asunto, gente, es que esos diuréticos lo que hacen es que inhiben la 2-cloruro de potasio. Entonces, si de repente yo inhibo esa bomba, ¿qué va a ocurrir? El sodio se va y el sodio jala agua. Entonces, al no resolver el sodio, el agua sigue el sodio, sigue por ahí y tiene un efecto diurético, ¿cierto? Okay. De modo que, muy bien, está bien, yo tengo ya una lógica de por qué la furosemida suele ser diurético. De por sí, ese grupo de medicamentos, los que tienen esa bomba, son, de todos los diuréticos, los más potentes, los que tienen mayor efecto de eliminar volumen a través de la pipí. Pero en base a eso, gente, yo podría deducir una serie de alteraciones en el paciente. Porque va a tener diuresis, sí. Pero ¿qué más va a ocurrir en ese paciente? Va a perder más o menos cloro. Va a perder más cloro, ¿cierto? De modo que puede provocar, ¿qué cosa? Hipocloremia. ¿Cierto? Si pierde sodio, ¿qué va a provocar? Hiponatremia. Si pierde potasio, exacto, hipocalemia. Si pierde calcio, hipocalcemia. Y si pierde magnesio, exactamente. Por lo tanto, gente, si yo tengo un paciente que lo tengo ingresado, ¿alguna pregunta? Tengo un paciente que se ingresó por una falla cardíaca congestiva. O sea, tiene un corazón que está fallando. Un corazón que está fallando y que tiene crepitantes, tiene edema de las piernas, tiene yugulares irritadas, tiene los pulmones congestionados. Eso me dice que el corazón no está bombeando bien sangre, ¿cierto? ¿Qué pasó? Esa es la presentación habitual de una falla cardíaca. Ese paciente se beneficia de tener más o menos volumen en su sangre. Menos. Entonces, ¿qué es uno para manejarlo? Puras Darle dosis. diurético. Y se le da endovenoso en infusión continua. ¿Para qué? Para que haga mucho pipí, baje la volemia y así disminuya la presión hidrostática y todos los síntomas se mejoren. Pero yo darle a ese paciente ese medicamento de forma continua por 24 48 horas. Entonces, ¿qué debería yo vigilarle cada mañana al paciente cuando tome muestra de sangre? Que todo eso. Sodio, potasio, cloro, magnesio y calcio. Porque yo sé que si se da ese medicamento al paciente, él puede desarrollar cualquiera de esas páginas.
¿Me siguen idea? Ujú. Y le dan suplemento. Si está bajito, sí. ¿Ves? De por sí, generalmente cuando a un paciente le dan furosemida en infusión continua, a la solución de base, por dejar de trato, le ponen potasio. Porque tú sabes que el paciente va a ser hipocalemia. ¿Listo? Le ponen potasio y por eso que digo, porque entonces como el enlace del es impermeable al potasio, ello va a hacer que es No. Simplemente para reponer la pérdida. Punto. Entonces, gente, y por eso no va a perder agua. esa es la función principal. Profe, y por ¿Qué? eso que yo no voy a perder agua. No, es que va a perder agua porque tú le estás dando el diurético. Va a perder agua porque no se le absorbe sodio. Y el sodio de todos ellos es más osmolar. Y va a jalar agua consigo mismo. ¿Listo? Pero, nos acaba aquí, Michael. Tengo una duda. Yo he entendido que, por ejemplo, en la parte descendiente del asa es donde uno concentra la orina, quiere decir, saca el agua de la orina hacia el intersticio, manteniendo al hipertónica el ultrafiltrado. Coño, verdad, tienes razón, loco. Tienes razón. Como por eso me quedé acá y digo, me dejan buscar a meter la mano porque yo tenía Loco, sí. entendido esa parte. Que lo que sale en esa sección es agua y después Qué bueno que le dijiste, loco, porque y dar la información al revés completamente. Tienes toda la razón, Michael. Aquí lo que hay es que hay de coporina solamente. Entonces hay mucha coporina. Sí, mucha. Y de hecho Mucha creo coporina. que hay intercambio entre la bomba de sodio y Ajá, así lo dices tú. Sí, pero sí es muy delicado. Está bien, no pasa nada. ¿Qué? Ustedes me enseñaron que era. pero es una coporina distinta al del tubo colector. Una coporina distinta al Sí. tubo colector. Porque esa es la coporina constitutiva. Si no estoy mal, es la acoporina 1. La coporina 2 es la que en el tubo colector uno puede poner más o poner menos dependiendo de la ADH. Exacto. Entonces, sí, loco, que chipeo más feo. ¿Qué significa esta vaina? Que ustedes no pueden caer a nadie. Que tienen que ser ustedes. ¿Ves? Porque en el examen, si yo pongo que para ese nivel, yo voy a poner lo que salga en el examen. Digo, en el libro, no lo que yo diga. Qué bueno que le aclarar a la gente. Ajá. Entonces, esto aplica a la descendente. Sí, o sea, explico un poquitico esta vaina. Si yo tengo aquí de repente Se lo sabe una hacer. célula que solo tiene cadenas de coporina, Va a mover. solamente se mueve, solamente hay puertas abiertas para el agua. Y se supone que estamos en un medio en donde la pipí, o sea, el plasma que se creó, o el plasma que se filtró en el glomérulo, va a tener también una osmolaridad. La gloria se segrega ahí. ¿Cuál va a ser la osmolaridad del plasma que cayó en la cápsula de Bowman procedente del plasma? Va a ser la misma del plasma, loco. 270, 280 o 90, que yo. Y obviamente a medida que yo vaya reabsorbiendo agua y solutos, va a ir cambiando. Pero digamos que la pipí que va por aquí tiene una osmolaridad de 300, por decir un número. En el momento en el cual esa pipí entra en la médula renal, va a entrar a un medio que es súper, hiper osmolar. De un gradiente osmolar entre 1200 y 300. El agua, ¿a dónde se va a ir? A donde hay más osmolaridad. Y si además de eso yo le abro las puertas al agua, que va a ocurrir una entrada masiva de agua. Quiere decir que va o sea, los transportadores son una satura, pero fue. No, porque si te das cuenta son canales solamente, no son bombas. La bomba se satura, los canales no. Entonces, consecuencia de eso, aquí se le sube un montón de agua. Güey, coño, qué chipeo más fuerte. Qué vergüenza ajena. Usted es humano. usted No, es claro. un chat Yo GPT. estoy clarísimo de esa vaina, pequeña. Es como. Le dio su ego, tranquilo. No. Mi ego ya tiene mucho tiempo también, lo que me da vergüenza. No, pues, Pero hay una frase que dice que a mi edad un error más no importa. Entonces es como que esa es la frase de mi vida. Entonces, gente, el agua se mueve de donde pasa el diámetro. No varía. Ahí está viendo, ¿está bien? Entonces se mueve mucha agua aquí. Pero ese movimiento se debe solamente al gradiente osmolar. ¿Cierto? Se supone que gran parte del agua que se reabsorbe en el riñón en el trayecto es a ese nivel. ¿Qué ocurriría si de repente la osmolaridad de la médula renal se pierde? El agua se iría directamente por el asa. Sí,
No se reabsorbe. Entre menos osmolar sea la médula ósea o la médula renal, va a haber menos gradiente y va a haber menos absorción de agua, ¿cierto? ¿Y quién es responsable de mantener la hipertonicidad de la médula ósea, de la médula renal? ¿Quién es responsable de mantener esto, ese medio hipertónico? Todos esos saludos. Esta bomba de aquí, ¿cierto? Entonces se dan cuenta, los diuréticos de ASA tienen dos formas de provocar diuresis. Número uno, inhiben la absorción de sodio y tiene un efecto de diuresis considerable, pero el efecto principal por el cual esos diuréticos provocan diuresis es porque bajan las modalidades de la médula renal y por lo tanto disminuyen la reabsorción de agua a este nivel. ¿Me sigue la idea? Hipertónico. Entonces se dan cuenta, el mecanismo principal o la diuresis principal de la fusemida ocurre cuando, consecuencia de usar ese medicamento de forma continua, esta médula empieza a ser menos hipertónica. Entonces disminuye la absorción de agua a este nivel. ¿Vamos bien? Miren. O sea, profe, si yo tengo un daño en el parénquima medular del río, el paciente va a perder esa función. Depende de cuál sea el parénquima que está dañado. Si el que está dañado en la corteza, no pasa nada. ¿Ves? Si el que está dañado en la médula, tal vez sí, ahí bobo. Entonces, seguimos, mi gente. Aquí más mecanismos todavía que tengo que mencionar. Porque, por ejemplo, las células del asa de Hemble también tienen de este lado un receptor para calcio. Y ese receptor de calcio se activa solamente cuando el calcio en sangre está muy alto. O sea, cuando hay hipercalcemia. ¿Por qué? Porque si yo soy un riñón y estoy sano, pero en sangre el calcio está elevado, a mí me interesa que se reabsorba más o menos calcio. Menos. Porque digo que Está elevado. está elevado. Está Si disminuido. yo tengo el calcio elevado en sangre, a mí me interesa que se reabsorba más o menos calcio. Menos. Menos. Por eso. Menos, loca. Si yo reabsorbo más calcio, puedo empeorar la hipercalcemia. Entonces, ¿qué creen que va a hacer este receptor? Va a abrir más canales de... Va a ir más. Devolverlo. Ah. Es inhibidor. Ah, ok. Un signo de menos. Porque es el inhibidor. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, la hipercalcemia a través de ese receptor inhibe la bomba de óxido de potasio. Ok. Por lo tanto, si yo pongo el examen, la hipercalcemia provoca oliguria. ¿Ustedes qué dirían? ¿Es falso o verdadero? La hipercalcemia produce oliguria o poliuria. ¿Qué dirían ustedes? Oliguria. Oliguria, pero. Oliguria. Ok, entonces se dan cuenta, la hipercalcemia inhibe la bomba. Si la bomba no funciona, entonces esta vaina sigue derecho, la médula ósea ya no es hipertónica, entonces se reabsorbe menos agua de la pipí, hay más agua en la pipí y se elimina más agua. Poliuria. Entonces, por eso la hipercalcemia produce poliuria y deshidratación, porque la persona se va en pipí y se deshidrata feísimo. ¿Me sigue Porque idea? tengo mucho sodio y me jala. Ok. Está bien, está bien. ¿Vamos bien? Sí. Nítido. Entonces, eso es lo que pasa, eso es lo más importante que ocurre en el asa de Hemble. Después vamos entonces a que la pipí va a llegar al túbulo colector, al túbulo contorneado distal. Y aquí también pasan vainas. Vamos a poner aquí en este dibujito. El casi no va a absorber y entiendo mucho sodio. Vamos a ver, vamos a ver. Entonces, en el túbulo contorneado distal, también, coño, se fue quedando. También está la bomba de siempre, la sodio-potasio, ATPasa. ¿Cierto? De este lado, del lado de la pipí, hay una bomba que se encarga de meter cloro y sodio. Se mete los dos. ¿Para qué? Para mantener un equilibrio eléctrico. ¿Me sigue la idea? Jevísimo. ¿Es una bomba o es un canal? Es un canal. Es una bomba. Usa ATP. Pero no todo
Exactamente. Pregunta, ¿necesitaría ATP esa bomba? No, No, porque en verdad gradiente no la fue carga. gradiente. Exacto. Exactamente, entonces no usa ATP. De modo que no es tan saturable, ¿cierto? Heavy. Entonces mete sodio y mete cloro. Ahora ven, aquí también hay canales para el calcio. ¿Listo? A este nivel tampoco hay apoporinas, de modo que el agua no se resuelve a ese nivel. ¿Listo? Ahora ven, de este lado hay otra bomba que intercambia calcio por sodio. O sea, mete sodio y saca calcio, ¿cierto? Heavísimo. Entonces, la pregunta es, si de repente yo meto más sodio a este nivel, ¿la concentración de sodio intracelular va a aumentar o va a disminuir? Entonces, si hay de repente más sodio, el sodio va a salir, pero ¿por qué se va a cambiar? Por calcio, ¿cierto? El calcio va a entrar, ¿cierto? Si de repente aumentara la concentración de calcio, pues entonces el calcio tendería a salir por la pipí, bajo esa hipótesis, ¿cierto? Pues realmente no ocurre así. Realmente lo que ocurre es que aunque entra una molécula de sodio en un espacio de tiempo, yo estoy sacando más sodio del que entra. ¿Me sigue la idea? Sí. De modo que la concentración de sodio se mantiene también todo el tiempo bajita. Por lo tanto, realmente lo que iba a hacer es que yo entro un sodio y yo saco calcio. Eso es lo que realmente ocurre en la gran mayoría de los casos. Y ahí donde se te... Por lo tanto, el calcio intracelular, que ya por sí bajito, va a ser más bajo todavía. Refuerza un gradiente y el calcio entra todo el tiempo. Ok. Y ese calcio que se reabsorbió a ese nivel pasa a la sangre a través de esa bomba. ¿Vamos bien? Sí. ¿Qué ocurre? Que esa bombita de aquí también es un objetivo farmacológico de un grupo de diuréticos que se llaman los diuréticos tiacídicos. El más famoso de todos se llama la hidroclorotiazida. ¿Listo? Uno tiene que aprender ese hidroclorotiazídico. Aprenden que los tiacídicos. Los tiacídicos trabajan en el túbulo contorneado distal. ¿Ok? Eso es muy importante. ¿Qué va a ocurrir si yo no esa bomba, gente? El sodio sigue derecho. El sodio jala agua, produce diuresis, es un diurético. Nítido. Está todo. Y también debería provocar pérdida de cloro. ¿Cierto? De modo que este paciente, con ese medicamento, te va a provocar, además de diuresis, posiblemente te puede provocar hiponatremia y te puede provocar hipocloremia. Hipocloremia. ¿Pero qué pasa con esto entonces? Pasa que si yo dejo de meter sodio, van a entrenarse vainas a este nivel. ¿Cierto? Si yo inhibo esta bomba, la concentración de sodio intracelular va a ser mayor o menor. Va a ser menor que antes todavía. Y si hay menor concentración de sodio, esta bomba va a tender a meter más sodio. Y si tiende a meter más sodio, va a tender a sacar más calcio. Y si saca más calcio, la concentración de célula va a ser menor todavía. Y por lo tanto va a aumentar la resorción de calcio y puede provocar hipercalcemia. ¿Vamos bien? Nítido. Heavísimo. Es lo que tienen que saber en ese momento de sus medicamentos. ¿Listo? Heavísimo. Entonces, la pipí, después de pasar por ahí, llega al túbulo colector. Y en el túbulo colector ustedes recuerdan que hay dos tipos de células, ¿cierto? ¿Cuáles eran? Corticales. Principales y preparadas. Exacto. Yo no me acuerdo cuál era cuál. No va a cambiar nada con eso. Lo importante es saber qué tiene de ellas ahí. ¿Listo? Y tengo diferentes cosas. Número uno, yo tengo que a ese nivel hay receptores sobre hormona que se llama la aldosterona. ¿Listo? Y la aldosterona es un esteroide, ¿cierto? Entonces, en verdad, el dibujo es para que ustedes entiendan que el receptor es femenil, porque se supone que, como es un esteroide, el receptor no se encuentra en la superficie, sino en el núcleo, ¿cierto?
¿Por qué? Porque esa hormona lo que me regula es la cantidad de canales para sodio, para potasio y para hidrógenos. ¿Listo? Fíjate, a mayor aldosterona, la célula va a expresar mayor cantidad de receptores para sodio, potasio y para hidrógenos. ¿Me sigue la idea? Ajá. Vamos bien. Brevísimo. Entonces, ¿cómo ocurre eso aquí? Simplemente se supone que el sodio, cuando pasa por la pipí, como va a haber más sodio en la pipí que en el plasma, el sodio va a entrar. Y si solamente lo que pasa es que entra sodio, la célula va a ser más positiva o más negativa. Más positiva. No más positiva, va a repeler moléculas que sean positivas. Y por eso sale el potasio y sale el hidrógeno. Ah, ok. ¿Me sigue la idea? Sí. Entonces, se supone que si la aldosterona aumenta de receptores a este nivel, si yo tengo un aumento en la aldosterona, ¿qué va a producirse como efecto clínico? Una hipocalemia. Una hipocalemia, ¿cierto? Porque yo aumento la eliminación de potasio, calemia. Si aumento la pérdida de hidrógenos, ¿qué va a pasar? pH abajo de la orina. Si un pH disminuido. O sea, O voy más a no va en voy a tener una pipí más ácida Ajá. porque pierdo ácido por la pipí. Exacto. Pero en el plasma, el pH debe quedar alcalino. Alcalino. Entonces tengo una alcalosis metabólica. Y el sodio que le va a pasar en sangre Va aumentando. va a aumentar, ¿cierto? Generalmente uno dice como que bueno, va a provocar hipernatremia, pero se supone que más sodio es más agua. Entonces no es que haya hipernatremia, porque así como entra sodio entra agua, no hay una mayor concentración de sodio con respecto al agua, de modo que no hay hipernatremia, pero aumenta la volemia. Ah, ok. Y si aumenta mucho la volemia, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gas cardíaco y puede eventualmente provocar hipertensión. ¿Listo? Por eso el hiperaldosteronismo te puede provocar hipertensión con hipocalemia y necrosis metabólica. Hiperaldosterona. Hiperaldosteronismo, o sea, donde hay una mayor producción de aldosterona. ¿Listo? ¿Y a causa de qué yo puedo tener una hiperaldosteronismo? Hay muchas vainas ahí. Vamos por partes, vamos por partes. ¿Todo el mundo me sigue hasta ahora? Ajá. Heavísimo. Me da mucho curiosidad. ¿Cómo? Me da mucho curiosidad lo que me dijo Manuel. Full. Entonces, en la otra célula, que no sé cuál era, si está intercalada o principal, hay una bomba que, si no estoy mal, se encarga de hacer algo. Y es la de intercambiar potasio por hidrogeniones. Y que opera en función de cómo está el pH en sangre. Si tengo una acidosis. Tuvo el colector, ¿verdad? Sí, todo estuvo correcto. Si tengo una acidosis metabólica, yo voy a querer eliminar más o menos hidrogeniones. Más, ¿cierto? Entonces esa bomba empieza a trabajar, elimina más hidrogeniones a cambio de reabsorber potasio. Entonces, ¿cómo va a estar el potasio en sangre? Elevado. Elevado. Pues es que generalmente existe un matrimonio, gente, en la fisiología, y es que generalmente la acidosis es sinónimo de hipercalemia. Por diferentes razones. Existen excepciones, pero en la gran mayoría de los casos, la acidosis va de la mano con la hipercalemia. O sea, profe, pero tratar la acidosis o la acidosis per se. La acidosis per se, o sea, la acidosis por sí misma, o sea, porque si te das cuenta, en base a esta bomba, si tengo un pH bajo a este nivel, si tengo muchos hidrogeniones, el riñón va a querer compensar eliminando la pipí hidrogeniones, cambiando por potasio. ¿Me siguen idea? Sí. Hay más mecanismos que se encargan de eso, pero es como que uno de ellos. Okay. ¿Listo? ¿Vamos bien? Sí. Nítido. También, en una de estas células, no me acuerdo cuál era, actúa otra hormona. Esta se llama la vasopresina. Salud. Gracias. Vasopresina. ¿Le suena vasopresina? Claro, Sí. adelante. La DH, hormona antidiurética, ¿cierto? Y la vasopresina tiene dos tipos de receptores. ¿No los conocen? No. Hay unos receptores que se unen a las células principales. ¿Cuáles son? Yo sé que
lo que ellos hacen es que ellos aumentan el número de aquaporinas y de agua. Ok, pero ¿cuáles son? Hay dos tipos de receptores. No, no me acuerdo. Uno de ellos que se dedica a hacer el efecto principal, que es vasopresina, vasopresor, o sea, de provocar vasoconstricción, como provocando contracción de músculo liso en la pared de los vasos. Ese receptor definitivamente no está aquí. Aquí está el otro, que es el AB2 o B2. ¿Listo? Y el AB2 lo que hace es que cuando se activa ese receptor va a provocar cambios en la célula para que aumente el número de aquaporina 2. AB2 aquaporina 2. ¿Me siguen idea? Ajá. Sí. Entonces, ¿qué ocurre si de repente yo libero vasopresina a este nivel? Pues que va a aumentar el número de puertas para el agua, que aquí no había, pero aquí sí. Pero si de repente a nivel turbo rector abro canales para aquaporina, Se le absorbe más agua. Se le absorbe mucha agua. ¿por qué? Porque siguen estando en la médula renal, donde generalmente yo tengo una osmolaridad de 1200. Ok. ¿Me siguen idea? Entonces, obviamente, este es un mecanismo de regulación que tiene el riñón para saber si debe eliminar más o menos agua. Ok. Por eso se llama antidiurético. Exactamente. Ok. ¿Ustedes recuerdan cuando pusimos a Mina a correr de qué a venir? Ajá. Sin agua, ¿verdad? No era Empezó a de llenar Apple chin, del Nano. ¿cierto? ¿Por Era qué? Apple del Nano. Porque como empezó a perder mucho volumen efectivo por el sudor y demás, su volemia se redujo. Sí. ¿Qué creen que le pasó a la osmolaridad de la sangre? Aumentó. Y como vamos a ver en las próximas clases, esa es la principal razón que activa la liberación de antidiurética. Entonces, ¿qué ocurre? Que entonces, yo creo que es al revés, sí. Entonces, esta hormona cuando se activa, lo que hace, si no estoy mal, es que me lo reduce. Debería reducirlos en vez de estimularlos. Estoy buffering. No, o sea, debería estimularlos para que produzcan más canales y absorban más agua. Exactamente, sí. Entonces, lo estimula, abre más puertas, se resuelve más agua, de modo que la cantidad de agua que se pierde por perfil es menor. Ah, ok. Sí. ¿Y se dan cuenta? Pues es que si ustedes comprenden, en vez de embotellar, como estén confundidos, ustedes sacan de abajo. Ok. ¿Ven? Michael, cuéntame. Que estaba preguntando, y esas son las células principales, y funcionaba el doctor en las células más intercaladas. Heavy. Está bien, exacto. Como que yo sé que una es una y la otra es la otra. Por eso, o sea, que la APH lo que funciona es en las principales, y la doctorona funciona en las intercaladas. Heavy. Buena aclaración. Entonces, si se dan cuenta, gente, ya hicimos el recorrido de qué le pasa a la pipí a la nefrona. ¿Cierto? Ahora bien, levanta la mano quien no ha participado. Tú, a ver, ok, heavy. Una pregunta, mi niña. De los diferentes diuréticos, porque mencionamos. Espérate. Yo he terminado todavía. No, espérate, aguanta. Me faltan diuréticos. Quédate. Me quedan diuréticos todavía. Ay, pero. Hay más. Hay más, sí. Hay Ok. más. Recuerden que mencionamos uno, que era la acetazolamida. Ahí no podemos como agruparlo algunos. No vean de clasificación. Los A. Entonces, en las células intercalares, ¿cierto? Donde está la aldosterona, Sí. hay dos tipos de diuréticos que yo puedo utilizar. Porque, si se dan cuenta, gente, yo tenía que los de LASA provocaban hipocalemia, ¿cierto? Los tiacídicos provocaban también hipocalemia. Pero aquí no dice nada de hipocalemia. Pero de por sí, los tiacídicos son los que producen más hipocalemia de todos. ¿Por qué? Porque si de repente a este nivel, que es donde trabajan los tiacídicos, yo bloqueo la reabsorción de sodio, la pipí que siga por ahí derecho va a tener más o menos sodio. ¿Dónde? ¿Qué parte? Más Si yo inhibo la reabsorción de sodio a ese nivel, la pipí que siga por ahí derecho va a tener más o menos sodio. Más sodio. Entonces la concentración de sodio que va a llegar a ese nivel va a ser mayor o menor. Mayor. Entonces se dan cuenta, de forma indirecta, cuando yo uso un tiacídico, yo aumento la entrada de sodio a nivel de frente cadar. O la salida de potasio. ¿Cómo hacia atrás? Si yo inhibo la reabsorción de sodio en el polo distal, Más sodio.
va a haber más sodio en la pipí, que va a llegar al tubo colector, donde yo tengo todo el tiempo canales abiertos para el sodio. Ajá. Entonces va a entrar más sodio y por lo tanto Va a ser Va a salir más más potasio. ¿Me siguen idea? Sí. Entonces, si se dan cuenta, tanto diuréticos de lasa como tesídicos pueden provocar provocan hipocalemia. ¿Listo? Ok. ¿Qué ocurrió? Que con el tiempo quisiera decir, coño, yo quiero un diurético que no me baje el potasio. Entonces crearon una tercera categoría, una cuarta categoría de diuréticos, que son los diuréticos ahorradores de potasio. Ahorradores. De potasio, que trabajan justamente aquí, en el tubo contorneado, no, en el tubo colector. ¿Cómo? De diferentes formas. Yo tengo unos que me inhiben, vamos a ver, para ver un color. Unos que me inhiben el receptor de aldosterona, que se llaman los antagonistas de aldosterona. Y entra menos sodio. De ellos, el principal se llama la espironolactona. Espironolactona. De nuevo, no me interesa que ustedes aprendan este nombre. Lo que me interesa es que ustedes lo escuchen, se lo olviden, pero que en fármaco le digan, coño, yo escuché esa vaina. Eso es un plus, ¿listo? Porque eso es con repetición que se aprende solamente. Claro. Pero sí me interesa que ustedes sepan que hay un fármaco que inhibe a la aldosterona. Si yo la inhibo, ¿qué va a ocurrir? Que la cantidad de canales para sodio, potasio y cloro va a disminuir. Va a entrar menos sodio y se pierde menos potasio. Menos potasio. Sí. Como entra menos sodio, el óxido es derecho y tiene un efecto diurético, pero sin pérdida de potasio. Ok. Es un diurético ahorrador de potasio. Ok. ¿Me siguen idea? Sí. Brevísimo. O sea, Estas de la aldosterona. Antagonista de aldosterona, exactamente. Y también además de que hace que haya más pipí, también. hace que se pierda menos potasio Hay, en comparación de los otros. hay otro profe, creo que se llama eplerenona, que también. Sí, también trabaja a ese nivel, exacto. Entonces, el otro trabaja directamente aquí y es un inhibidor, un bloqueador selectivo de los canales de sodio en esas células del tubo colector. El medicamento famoso de ahí se llama amiloride. De nuevo, no me interesa que ustedes aprendan el nombre todavía. Esa es su tarea para el próximo trimestre. Coño, qué lástima que no puedo darle fármaco a ustedes. Hubiera sido como que lo más coherente. Porque si yo cojo un grupo, si yo doy fármaco a un grupo, aquí en el edificio, En el 10. Profe, eso sí que te Pero lo va a dígale, guayar. dígale que aunque salga en el sistema, que usted va a dar una. En el 10. Una no, quiero dar fármaco virtual. es que nosotros. por ley yo no puedo dar clase el próximo trimestre. No, Es pero que que no, no se En el décimo, pues. O sea, en el de arriba. Ah, pues no, pues Ese no. Eso sí, profe, que lo va a dar una guayar. Yo le dije lo que eso. vamos a hacer es, lo que vamos a hacer es muy simple. En el trimestre. Al final del próximo trimestre, vamos a coordinar para saber cuál va a ser la sesión que yo voy a dar, por tanto usted Por favor. y Entre nosotros, aquí ya. no, no, y vamos a hablar con el resto de la gente para que solamente tomen fármaco, la decisión mía, lo que diga oficio aquí. Porque amenaza, lo digan ese bar. Es que es se van a- difícil. Porque es que si se dan cuenta, gente, si yo doy clase a ustedes en fármaco, todo esto no va en la clase de fármaco, porque ustedes ya lo saben. Porque ya debemos saber. Exactamente. 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 Pues está bien, está bien. Porque de fisiopato también. Intermitente. Pero vamos. Profe, yo te voy a dar fisiopatología también. Dime. Usted te va a dar Eso fisiopatología. es lo ideal. O sea, en verdad, la fisiopatología, la fisiopato y la fármaco Van de la debe ser impartida por un médico que debe ser intensivista. Ah, ok. Ay, bueno. Por una razón muy simple, y es que no hay otra especialidad que maneje todos los fármacos que existen, que no sea intensivo. O sea, intensivo tú manejas vasopresores que nadie más maneja, Ok. medicamentos de oncología, antibióticos, anestésicos, oftalmológicos, o sea, todos los fármacos nosotros utilizamos. Ninguna otra especialidad hace esa vaina. ¿Ves? Y ninguna otra especialidad maneja la fisiopatología como moneda de intercambio. Entonces, nada. El plan es ese. El plan es ese. Entonces, gente, Hago un workshop, profe. No, hago muy un simple. workshop, y nos lo envían a nosotros y que sean privados. muy simple, leanse el Guyton. Profe, ¿qué pasó la última vez que leímos el Gator con Eka? ¿Qué pasó?
Que estaba todo malo. Usted llegó y dijo, en verdad no. Hay muchas incongruencias. Pero ustedes pueden seguir leyendo y pueden seguir aprendiendo. No puede decir. Está mal. No, usted tiene que bajarse a estudiar, gente. Entonces, ¿en qué me quedé, gente? Ya, revísimo. Entonces, si se dan cuenta, esos medicamentos van a provocar diuresis, pero no van a provocar la alteración de hipocalemia. Entonces, ahora sí, Gabriela. Ahora sí. En base a toda esta vaina, tú no tienes punto, ¿verdad? Es mi cumpleaños. Tú- Es mi Ella cumpleaños. cumpleaños. Ok, dale. por 10 puntos. Yo también. Pues tiene que pegarla. Y no pegarla, tiene que decirme la verdad. ¿Listo? ¿Cuántos años tiene? ¿Quién más no ha participado? Sebastián, ¿tu nombre es? Claudine, Jesse, ¿quién más no ha participado? Cristian, Heavy. Pues entonces, si no la pega ella, toca a ustedes, ¿cierto? La pregunta de mí es, de todos los diuréticos que hemos mencionado hasta aquí, ¿cuál provoca más hiponatremia? Piénsalo todos. Pero dejen que conteste Gabriela. ¿Cuál provoca más hiponatremia de todos? Michael no puede participar. No puede. No será malo. Michael, yo soy donde tú vives. No sabe. Ok. Sebastián. Los decídicos. ¿Por qué, loco? Ok. Cristian. Jess. Claudine. No. Ok. A ver, te publico por 5 puntos. Wendy. Los tiacídicos, porque se supone que nosotros entramos sodio por esa bomba, ¿verdad? Pero también sacamos por la ATPasa y volvemos a entrar por allá. Entonces, si inhibimos esta de aquí, ya no vamos a tener una que entre sodio y va a disminuir la cantidad de sodio intracelular. Y también, por esa disminución de la cantidad de sodio intracelular, va a entrar por allá. O sea, no sé si... Me perdí. Yo también. Pero... Pero yo sé que son eso. Buen intento, buen intento. Ok. Yo creo que son los ahorradores de potasio. ¿Por qué? Porque eso trabaja ahí con la aldosterona y si inhibe, por ejemplo, el efecto de la aldosterona, como se explicó, como en el yugo colector, lo que hay son canales abiertos para sodio, van a disminuir los canales de sodio y entonces va a ser menos. ¿Qué hice él? Bueno, yo creo que Funo la amiga. Lo de las. Ajá, los ¿Por de qué? Daza. Porque, por ejemplo, en este es el de... El decídico. Ajá, los diacídicos. Aquí yo tengo receptores que si yo no estoy absorbiendo sodio, por esa bomba de calcio y sodio yo puedo invertirlo, entonces yo puedo como recompensar, pero aquí yo no tengo cómo recompensar esa pérdida de sodio. Sí, André. Yo creo que son los del túbulo colector, porque mientras nosotros vamos avanzando durante toda la nefrona, hay muchos mecanismos de compensación. Ya en el tubo colector es la utilización. Si yo cancelo el inhibidor que activa los canales de sodio y yo no puedo reabsorber sodio, ya yo no tengo ninguna otra opción en ningún otro lado para yo volver a reabsorber sodio. Entonces, estoy acumulando más potasio, evito la hipocalemia, pero pierdo mucho sodio. Andy tiene un punto a favor. Vamos a ver 3 punticos. Y a Wendy también 3 punticos. Porque aunque dicen cosas diferentes, tienen razón en parte. Vamos a explicarlo. Y es que de todos ellos, realmente los que más producen hipocalemia son los tiacídicos.
¿Vos dime por qué? Porque ellos intervienen en la reabsorción, inhiben la reabsorción de sodio en el túbulo contorneado distal y estimulan ADH. No sé. Eso ¿Estimulan la ADH? yo creo que van a estimular ADH, pero no van a inhibir la reabsorción en el túbulo contorneado distal. Entonces, el sodio ¿Por qué? se resuelve en un 70 a 75% en el túbulo proximal. ¿Cierto? Ahí no hay ningún tipo de diurético que trabaje, ¿cierto? Solamente la testosterona, pero no lo hace y es un diurético débil. El 25% se reabsorbe, bueno, 20 a 25 se reabsorbe en la sangre. El 5% en túbulo contorneado distal y un chin en el túbulo colector. ¿Ok? Un chin. Entonces, ¿qué ocurre? Que de todos ellos, donde más se resuelve sodio, coño, es en el ascendente de Hemble. Debería ser a ese nivel donde más se provoque pérdida de sodio. Dígase, inhibir esta bomba es la que inhibe más la reducción de sodio. Pero ¿qué ocurre si yo inhibo la bomba a este nivel? O sea, ¿qué pasa si al paciente solamente le doy un diurético de estos? Bueno, ya la pipí que va a subir por aquí va a tener mucho más sodio, pero aquí se va a resolver. Entonces, no se reabsorbe todo, una parte se reabsorbe, pero compensa. Ya no se ha perdido un 20%, se perderá, qué sé yo, un menos de ahí. ¿Tiene idea? Dígase, como decía Fiandri, hay una compensación. Lo que no se resuelve aquí, se resuelve aquí arriba. Sigue habiendo diuresis, sigue habiendo hiponatremia heavy, pero no tanta como sería si yo inhibo aquí la reducción de sodio. ¿Por qué? Porque la capacidad que tiene el túbulo colector para compensar la pérdida no es tan grande. ¿Listo? Me va a provocar hipocalemia, pero no va a perder tanto sodio, no se va a perder tanto sodio. Por lo tanto, aunque aquí solo se regula el 5%, de este 5% casi se pierde todo. ¿Me sigue idea? Sí. Por eso los test son lo más potente de todos para provocar hipocalemia. Hiponatremia. Heavy. Vamos bien. Nítido. Entonces, ¿preguntas? ¿Inquietudes? ¿Cómo estamos? ¿De qué? Ah, examen mío, sí. Profe, ¿qué hora va a ser su examen? A las 5 creo que dijo. A las 6. A las 6. A las 8 el de Jimmy, ¿cierto? Sí, a las 8 el de Jimmy. Heavísimo. ¿A las 6 de la qué? ¿Y cuánto dura? No sé, tengo que redactarlo primero, yo no lo he redactado. Pero no se ponga muy creativo. Uy. Y lo vamos a Sorry, poder ver en no el puedo aula. lograrte eso. Dime. Lo vamos a poder ver en el aula. Cuando usted lo suba, ¿Qué cosa? el examen. O usted va a avisar, ¿Ves qué? qué sé yo. No, o sea, ustedes entren mañana a las 7 de la tarde y ahí va a estar el examen. A las 6. Sí, a las 6. Profe, ¿usted aprecia el transportador de pH? PAH. ¿Qué es esa vaina? ¿Los transportadores de glucosa? No, usted... Los transportadores de glucosa no son los glúteos. Sí, pero es que hay otros transportadores de membrana, perdón, que se encuentran en el renal. Yo se lo voy a enseñar después. Está bien, está bien. Entonces, mi gente, Es que yo no puedo estar loca. No puedo estar loca. ya tenemos cómo se filtra el riñón, ya tenemos por qué la pipí tiene la composición que tiene, ¿cierto? Vamos ahora entonces a hablar de control hormonal, ¿listo? Y cuáles son los diferentes controles que hay en el riñón. Hay algo que se llama el aparato juxtaglomeralar. ¿Lo has escuchado alguna vez? ¿Cierto? Entonces, realmente, eso es una forma simplificada de dibujar la persona como una forma real. Porque realmente el glomérulo está en contacto con el tubo contorneado distal, ¿cierto? O sea, están como pegados de sí mismo para que ese esté junto con este, ¿cierto? Heavísimo. Y lo que hace el aparato juxtaglomeralar es básicamente censar la concentración de sodio. ¿Qué suena? ¿Qué heavy? Censar la concentración de sodio que tiene el túbulo contorneado
distal. Esa. Sensar, un sensor sensa. De lo que ya. Medir. Ya. ¿Listo? Y en función de eso, hace una inferencia de cómo está filtrando el riñón. Me explico. Si un glomérulo filtra más, la pipí viaja más rápido o más lento. Más rápido, ¿verdad? Entonces se va a resolver más o menos sodio en este tubo. Menos, porque todavía menos. Si filtra más, se produce más o menos pipí. Más pipí, tiene más volumen, va a entonces hacer que el flujo sea más rápido o más lento. Más rápido, ¿verdad? Si viaja más rápido, aquí que es donde más se resuelve sodio, se resuelve menos sodio. Entonces la pipí va a llegar a ese nivel con más o con menos sodio. Con más sodio, ¿verdad? Entonces se dan cuenta, sensando la concentración de sodio, el aparato yo me dice si el filtrado está bien o está mal. Si de repente empieza a filtrar menos, viaja más lento, resuelve más sodio y va a llegar menos sodio al tubo distal. Entonces, para el aparato yo sé cómo dar, tener un sodio bajo en el tubo distal es si no voy a decir, loco, estoy filtrando menos. Entonces yo tengo que hacer algo para aumentar mi tasa de filtrado, ¿cierto? Antes de que siga, porque se me va a olvidar, recordar alguna cosa importante, y es que a nivel de tubo vector están también canales exclusivos para la urea. Sorry, antes de que se me vaya. Canales para la urea, te resuelve urea a ese nivel. ¿Listo? Y generalmente se resuelve el 50% de lo que se filtra. ¿Listo? ¿Me tienes harto? Entonces, vamos bien, ¿cierto? Heavísimo. Cuando el aparato ultrasonido sensa y piensa que hay poca cantidad de filtrado, lo que va a hacer es producir la hormona que produce el aparatico, que ¿cómo se llama? Renina. Se llama renina, exacto. Y la renina tiene un efecto muy importante, gente. ¿Qué función tiene la renina? Activa ADH. ¿Activa qué? ADH. ADH. O sea, ella se va a convertir en renina, angiotensina. La renina es una enzima que activa el angiotensinógeno. Y todo lo que termine en ógeno es, si vean que es una proenzima, ¿cierto? O una proproteína que llaman. De modo que a través de la acción de la renina, el angiotensinógeno se convierte en Angiotensina 1. exactamente, angiotensina 1. ¿Cierto? Y esa vaina en sí no hace nada. Pero tiene que necesitar la acción de la enzima convertidora de angiotensina, o la ECA, para convertirse en angiotensina 2. Angiotensina 2. ¿Cierto? Que es una hormona. ¿Listo? O sea, es una vaina que se produce en un lugar y que ejerce efectos en otro lugar. Dígase, se comporta también como un neurotransmisor. Dígase, es una llave y necesita cerraduras, ¿cierto? Entonces la angiotensina 2 va a tener dos receptores. ¿Cuáles son? AT1 y AT2. ¿Listo? ¿Qué hacen los AT1? AT1 básicamente hacen la función de su nombre. ¿Qué significa que sea angiotensina? Vasoconstricción, ¿verdad? Vasoconstricción. Mientras que los AT2 se encuentran en la corteza de la glándula suprarrenal. ¿Vamos bien? Sí. Heavísimo. Entonces, esta vaina, a través de ese receptor va a provocar vasoespasmo o vasoconstricción. Eso va a ocurrir en todo músculo liso que tenga receptores para esa vaina. Y uno se encuentra es regado por toda la musculatura lisa de las paredes de las arteriolas. De modo que a través de la activación de ese receptor
yo tengo un efecto de aumento en la resistencia vascular periférica. ¿Me sigue la idea? Por lo tanto, si yo aumento la resistencia vascular periférica y aumento la presión arterial, yo voy a aumentar la presión con la cual la sangre llega al riñón. ¿Listo? Por lo tanto, ahora me va a llegar más presión a través de la arteria aferente. ¿Me sigue la idea? Brevísimo. Pero también hay receptores de esto, particularmente en la arteria eferente. Y si yo activo receptores en la arteria eferente, ¿qué va a ocurrir? Va a salir más. Vasoconstricción, ¿cierto? Y si yo provoco vasoconstricción, esa vaina, en la arteria eferente, va a salir más o menos sangre del glomérulo. Menos. Y si entra más sangre, porque aumenté la presión y disminuyo el vaciado, la presión hidrostática a ese nivel, ¿qué le va a pasar? Va a aumentar, ¿cierto? Entonces, por eso es que la angiotensina es la principal responsable, coño, de aumentar el filtrado glomerular. ¿Listo? Aumentar el filtrado glomerular y la hidrostática en el glomérulo, el flujo sanguíneo renal va a disminuir, ¿verdad? ¿No? Va a aumentar. O sea, el flujo de sangre en el riñón va a aumentar, consecuencia de la angiotensina 2. Yo pensé que porque hay una vasoconstricción. Pero depende de los vasos, porque no estoy diciendo que hay vasoconstricción en la arteria del riñón. ¿No? Yo decía, es una eferente. En la eferente sí. Bueno, en la arteria renal, ni en las segmentarias, ni en las arcuatas. En esa no. De modo que aumenta la sangre que llega al glomérulo, pero cierra el vaciado del glomérulo. Aumenta el filtrado. ¿Okay? De esa forma, el aparato glomerular regula o autorregula su filtrado. ¿Sí hay idea? Sí. Brevísimo. Y también, esa es la razón por la cual aquí hay gente que le gusta la carne, ¿verdad? Carne roja. Sí. ¿Le ha pasado que si ponen una altura de carne, qué pasa después? ¿Orinan más o orinan menos? Yo creo que Pero vamos a compartirla. si mal no recuerdo. Pero vamos a compartir. Realmente orinan más. ¿Por qué? Porque si ustedes comen un exceso de carne, van a tener un exceso de aminoácidos. ¿Dónde se resuelven los aminoácidos? En el tubo proximal. ¿Cómo? A través de un cotransportador de aminoácidos y sodio. De modo que si tengo más aminoácidos, resuelvo más aminoácidos y más sodio. ¿Me va a llegar más o menos sodio a este nivel? Menos. Entonces, ¿qué le pasa a este eje? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta. ¿Por qué? Porque si llega menos sodio, lo que dice el aparato de está filtrando menos, va a producir más renina. Ok. Y también se explica por qué el consumo de carnes rojas se asocia a hipertensión arterial o a mal control de la presión. ¿Me sigue? Sí, pero la gota es algo diferente en este caso. ¿Por qué? Porque aumenta el tono o el nivel de angiotensinados. ¿Me sigue la idea? Heavy. Eso es con respecto a la angiotensinados, nítido. Y así es como se autorregula. Que yo también tenía entendido, aparte de esos mecanismos, que también ellos van a provocar en el hipotálamo la activación de la glándula pituitaria para que secrete más ADH. Y uno de los mecanismos por los cuales esto puede regular es porque aumenta la ADH ahí en el túbulo recolector. Y ello aumenta la volemia cuando detecta un cambio en la presión. Bueno, en verdad, eso fue lo que mencionó Emily. Yo eso no lo he leído. Yo lo vi la versión actualizada, de pronto cambió en los últimos 10 años, es posible. Okay. Yo soy consciente que no he repasado, sorry. Todo eso de aquí está en mi cabeza. Puedes un chip con esta vaina, lean su libro. Si es así, yo busco. Eso del libro, profe. ¿Cómo? Eso del libro, de hecho, eso del... Está bien, puedo coger el chip, no pasa nada. Eso del first aid. Entonces, loca, chilea. No sé, porque que siento que tú dices Entonces. todo mal. No sé. Entonces, mira, algo es cierto. Si ustedes ven que hay diferencia entre lo que digo yo y dice el libro, Que me llevo del libro. llévase el libro, exactamente. ¿Ven? Y si tienen dudas, entonces busquen la referencia del libro. ¿Ok? Como, ok, en base a cuál publicación tú dices esta vaina. Busca la evidencia ya.
pero nunca le crean al profesor, siempre créanle al libro. ¿Listo? A menos que el profesor le muestre otra fuente, que sea más confiable, que fue lo que hicimos con la EKG. Exactamente. ¿Cómo? Lo de café. Eso fue otra fuente más actualizada. Exacto. Sí, exacto. Lo de EKG es verdad porque Por ejemplo, no el sé la café fuente. que lleva ¿Cómo? lo de café no lo lleva muerto. Exacto, exacto, pero porque te mostré una fuente mucho más confiable. Entonces, ya estamos hablando de tensionado, ¿cierto? Ahora, ¿qué pasa con los receptores AT2? Dijimos que se encuentran en la corteza de la médula suprarrenal. Y son los receptores que trabajan en la producción de aldosterona. ¿Y qué dijimos que hace la aldosterona? Aumenta la reabsorción de sodio. Aumenta la producción de sodio. Exacto, aumenta los receptores a este nivel para que se resuelva más sodio, ¿cierto? Si se resuelve más sodio, te va a jalar más agua, ¿cierto? Y se aumenta la volemia. Entonces, si se dan cuenta, la angiotensina 2 va a aumentar la presión arterial por dos mecanismos. A través de vasoconstricción, lo cual me aumenta la resistencia vascular periférica, pero a través de aldosterona me aumenta la volemia, de modo que me aumenta el gasto cardíaco. ¿Me sigue idea? ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, si tengo un paciente que es hipertenso, un medicamento que puede ser muy útil es uno que me inhiba este eje, porque me va a bajar la resistencia y me va a bajar la producción de aldosterona. Entonces, ahí están los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, los IECA. ¿Listo? Pista, todo lo que termina en pril es un IECA. Captopril, enalapril, lisinopril, tamalajá, es un IECA. ¿Sí? ¿Idea? Sí. Jevísimo. Cosas que tienen que saber también de aquí. La enzima convertidora de angiotensina, además de participar en la conversión de angiotensina 1 a angiotensina 2, también participa en la ruptura o la inactivación de las bradicininas. Pero también participa con el tema de la aldosterona. Dime. O sea, la angiotensina 2 no participa con la... Sí, claro, las angiotensina 2 activando los receptores AT2 aumentan la producción de aldosterona. La producción o la conversión de AT1 a AT2 o a angiotensina 1 a angiotensina 2. Pero a la misma vez, al tú ir a angiotensina 2, estás creo que es rompiendo radiquilina que causa que empiezas a toser. Entonces, las bradicinas, ¿qué efecto tienen en el cuerpo? Vasodilatación. Vasodilatación. ¿Cierto? Las bradicinas aumentan la vasodilatación, ¿cierto? Vamos bien ahí. De modo que la enzima convertida de angiotensina convierte angiotensina 1 en angiotensina 2 nítido. Y esto va a provocar vasoconstricción. Pero también, por otra parte, inactiva las bradicinas. De modo que inactiva a los vasodilatadores. ¿Me siguen idea? ¿Qué ocurre? Hay personas que son más sensibles a ese fármaco, en donde al aumentar la producción, o sea, si le doy un IECA, al inactivar esa enzima, no produzco angiotensina 2, de modo que no produzco vasoconstricción, hay un efecto antihipertensivo nítido, pero al inhibir también la inactivación de bradicininas, yo me quedo provocando bradicininas. Eso provoca vasodilatación y puede provocar un efecto adverso que es el angioedema, que es cuando ustedes han visto cuando se dirigían pescado, lo que sea, que se bota la cara. Ajá. Angioedema lo puede provocar los IECA a través de ese mecanismo. ¿Ven? Y si ocurre particularmente ese edema, consecuencia de la vasodilatación por bacillinas en las cuerdas vocales, la persona tiene todo el tiempo tos. ¿Ven? ¿Me sigue idea? Pero cuidado, si solo una duda. La vadecinina también ese era el mismo compuesto que provocaba dolor en la inflamación. También puede provocarla, sí. Pero cuando hay una respuesta inflamatoria, si no hay cuando hay inflamación, si no hay inflamación, no hay dolor. ¿Algún alimento puede causar eso? ¿Cómo? ¿Algún alimento puede causar eso? ¿Que inhiba la ECA? No.
Si te refieres a las adhesiones por alimentos, es por un mecanismo diferente, es porque simplemente se activan los eosinófilos hemoglobina E y envía histamina. Pero la ruta es diferente en ese caso. No, es que yo sufro de tos inexplicable. Entonces, ¿qué? Es explicable. Yo te lo puedo explicar. Ok, coro interno. Entonces existe otro grupo de fármacos que también trabajan a este nivel, pero que no trabajan inhibiendo la ECA, sino inhibiendo particularmente a los receptores AT1 y se llaman los ARA2, que son los antagonistas de receptores de angiotensina 2. ¿Listo? Y el sufijo de ellos es sartán. Todo lo que tiene sartán es un ARA2. Can de sartán, valsartán, irbesartán, bla 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 bla. Todo saben. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia en este caso? Bueno, que es un medicamento que básicamente va a trabajar en la parte de la vasoconstricción, no va a tocar a aldosterona, sino que me reduce la resistencia periférica, nítido, pero tal vez no me disminuye el tono de aldosterona. Pero sigue siendo un buen antihipertensivo. Ahora bien, ¿ese medicamento debería provocar angioedema? No, porque no tiene nada que ver con las resinas. ¿Este medicamento debería provocar tos? No. Por eso es la alternativa para un paciente que tenía tratamiento con IECA y va a hacer tos seca. Entonces tú le quitas el IECA y le pones un ARA2. ¿Me sigues? Si el ARA2 es más específico para tratar la hipertensión, ¿por qué se toma el IECA como, o sea, el primero, o sea, más fuerte o algo así? Porque si tiene tanto efectos secundarios, por así decirlo, como la tos y la angioedema, ¿por qué no tomar simplemente el ARA2 y como que ir directamente al problema que yo creo? Sí, claro, o sea, pregunta válida. O sea, como que si yo tengo entre dos opciones, una que de repente es más segura, porque coger la segura primero. En un principio, ¿verdad? Porque como este medicamento es más viejo que este, es más barato que este. ¿Ves? Pero con el tiempo han bajado precios y demás, tengo que es igual. O sea, además la potencia es la misma. Sobre todo una cosa, ¿cuál de los dos me bloquea la aldosterona? El El IECA, ¿cierto? Entonces, este muchacho tiene mayor efecto a bajar el gasto cardíaco. Entonces, también tiene un beneficio. Bro. Yo tengo entendido que la aldosterona se produce también a partir del colesterol, ¿verdad? Claro, es un esteroide. Entonces, supongamos que yo tengo un paciente obeso que tiene como mucha grasa, o mucho colesterol, producía mucha aldosterona, ¿verdad? No necesariamente. ¿Por qué? Porque haya mucho de un insumo no significa necesariamente que vaya a haber mucha producción en base a ese insumo. Okay. Lo que significa es que haya una maquinaria disponible para coger ese insumo y fabricar lo que tiene que fabricar. En este caso es dependiente de que la médula suprarrenal tenga las enzimas para formar esa aldosterona. Pero para que eso ocurra, la célula de las debe producir las enzimas. Y para que eso ocurra, el ADN tiene que expresar los genes de las enzimas. Y para que eso ocurra, tiene que llegar una hormona para activar toda esa vaina. ¿Me sigue idea? ¿Me siguen todos ustedes? Serísimo. Eso es lo que se ve en Fisiología 2, la parte del doctor. Ok. Entonces, gente. Mi niña. Profe, yo había escuchado hablar a un doctor que él está diciendo que hay dos cosas que a ti te pueden joder el riñón. Que él la clasifica en dos grandes cosas porque eso es lo que él avisa. Entonces, como usted es insensibilista, yo debo disciplinar. Él dice que las dos cosas que a ti te pueden joder el riñón es uno, cuando tú tienes niveles altos de glucosa en sangre, o sea, mucha Diabetes. glucosa siempre, la diabetes. Y dos, cuando tú tienes un cerebro hiperactivo. Es decir, que tú estás... ¿Quién dijo esa vaina? ¿Qué especialidad tiene el médico? Él creo que es cirujano o una cosa. Claro, pero le estoy preguntando. Okay, porque él estaba revisión. diciendo eso. Porque si fuese un nefrólogo, y te digo, ok, voy a revisarlo, ¿ves? Porque no me hace sentido, pero lo voy a revisar porque es un nefrólogo. Pero por cerebro hiperactivo, él se refiere a cuando se producen muchas hormonas del estrés. No di que una gente. De como te decía, mi niña, sin cómo ofender gente. Dentro de diferentes especialidades, o sea, una especialidad no te define a ti. Tú puedes ser un podólogo y ser muy bueno en lo que haces. ¿Ves?
Tú puedes ser un cardiólogo y ser un médico mediocre, que depende de cómo tú te formaste. Hay mucha gente que tiene títulos porque era el hijo de un fulano y le metieron ahí y lo pasaron y te su título ahora. Y esa por ahí es de la gente. Pero sí existen ciertas tendencias, acorde a lo que cada quien quiere hacer. Generalmente el cirujano no estudia. Generalmente. Estudia lo que hace, cirugías. Pero Más allá. yo he encontrado 2 o 3 solamente cirujanos que saben medicina. O sea, que cuando tú los sacas de su entorno de operar apéndice, vesícula y demás, ellos saben qué hacer. La mayoría no. ¿Ves? Porque no leen. Entonces, el comentario que hizo ese doctor posiblemente salió de su interpretación de lo que él ha visto. Pero si no tiene una serie de argumentos lógicos de base, está jodón. Y eso es lo que pasa con los compañeros de mis padres, que son médicos, muchos problemas en los hospitales allá en Puerto Rico, porque los cirujanos, como usted dice, entró, ay, no lo quiero hacer ahora, ponlo para el lunes, ponlo para el martes, y el paciente se está muriendo, y a él no le da ganas de ir un viernes porque se quiere ir a beber o lo que sea, ponlo para el lunes, ponlo para el martes. Entonces, lo abre, cuidado. Sí, sí. Y si se murió, es culpa tuya. No es culpa de mía que yo la abrí porque cuando quise, es culpa del médico, del internista, básicamente, que lo está cuidando. Tú entendiste, ¿no? Sí. Así es. Entonces, no estoy diciendo que hay cirujanos que sean muy estudiosos y que sean muy buenos, que bien, pero no es la mayoría. Una especialidad muy endiosada. Totalmente, no saben nada. Porque la perspectiva que tienen de la cirugía es como que loco, el cirujano es el más duro. Son los peores médicos, literalmente. Exactamente. La otra endiosada, neurocirugía. La cirugía es compleja. Pero, no, loco. Especialidades que son difíciles de manejar. Bueno, va a sonar sesgado porque lo digo yo, pero es intensivo. O sea, porque... No, y es como te digo, cuando la gente se pone malo, ¿a quién llaman? ¿Para internista primero? El internista. Cuando el internista no sabe qué hacer, Sí. llaman intensivo. Si el intensivo no sabe qué hacer, ¿a quién llaman después? Adiós. Llamarán a otro intensivista que tenga más experiencia. Oh. Y después Porque el intensivista es el último recurso que tiene el sistema de salud. O sea, como que lo que un intensivista no puede resolver, realmente no se resuelve. Lo verdadero Dios. Tampoco así, porque no tiene que ser la figura de intensar a la gente, ¿no? Pero sí, o sea, la gente que lidia con más problemas es el que se llama intensivo. Y el intensivista y emergenciólogo. El emergenciólogo generalmente lo que hace es que estabiliza la situación, pero no la resuelve. Es como que te hipotenso, te subí la presión, pero no sé yo que lo maneja, porque el paciente ¿para dónde va? Va para intensivo. Entonces, yo te puedo, o sea, no te voy a negar, al ser yo internista, intensivista, loco, yo siento que mi margen de acción se mete en todo lado. O sea, yo manejo pacientes de consulta, en emergencia, ingresados en planta, en intensivo, en quirófano. Loco, es médico muy polivalente. ¿Cuánto tiempo dura la especialidad de intensivo? De intensivo, depende de donde lo hagas, pero realmente donde le hice yo que fue en Seima fueron 2 años. ¿Y internista? 3 años. ¿Por qué internista dura más? Internista tú tienes que ver con todo el sistema del cuerpo. Exactamente. Y de ahí uno se especializa a cardiología, nefrología, reumatología, todo. Exactamente. Entonces lo más lógico es que tú hagas, o sea, intensivo es como un plus de medicina interna, ¿no? Ok. Porque medicina interna es todo lo que no sea gineco, ni pediatría, ni cirugía, lo haces tú, como internista. Pero como tú eres en intensivo, tú te metes con paciente pediátrico, con ginecología y con cirugía. Tú metes con todo. Pero hay cirujanos internistas. No deberían haber. Yo creo que si el cirujano hiciera por lo menos un año de medicina interna, sería mucho mejor cirujano. Porque puede hacer el procedimiento muy bien, pero si el manejo que le da al paciente después de la cirugía no es el adecuado, se va a joder. Fue un ejemplo muy simple, gente. Eso yo lo entendí con un paciente que
yo era R1, en el primer año de medicina interna, y un ortopeda ingresó a un doncito de 90 años que tenía una fractura de cadera. El don tenía historia de 2 infartos de corazón, hipertenso, bla, bla, bla. Y él lo llevó a quirófano. Hizo la cirugía estuvo bien, y lo metió en planta. Las órdenes del paciente eran de él, del ortopeda, y él le puso las órdenes con un manejo de líquidos como si fuese un paciente joven. O sea, le metió mucho líquido, un corazón que tenía 2 infartos y demás. ¿Qué creen que pasó? Hizo un infarto en la noche. Por el simple hecho de que dio una sobrecarga de líquido a un corazón que no bombeaba bien. Entonces, si el ortopeda, él tenía nociones básicas de medicina interna, entonces dice, como que loco, espérate, el corazón del paciente no aguanta tanto líquido, ¿cómo meterle menos líquido? ¿Me sigue? Entonces, y sobre todo, nociones básicas de fisiología, ¿me? No deberían de hacerlo internado por eso. O sea, no deberían como integrarlo por eso. En la residencia. Sí, claro, pero ¿cómo te puede enseñar fisiología un pana que tampoco sabe fisiología? Porque ¿quién informa a los ortopedas? Otros ortopedas. Sí. Que no saben fisiología. Es verdad, el R2 le enseña el R1, es como una Exactamente. y después el R4 le enseña Claro. Claro que sí, me Está bien, volviendo aquí a la clase, gente. Una pregunta, entonces, si yo utilizo IECA o si utilizo ARA2, ¿qué ocurre con la presión hidrostática en el glomérulo? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye, ¿verdad? Sí. Brevísimo. De modo que, en este caso, yo ya tengo un target de pacientes en los cuales tal vez yo no quisiera dar ese medicamento de entrada. ¿A qué paciente yo le daría eso? A pacientes que tengan falla renal crónica. Que tengan falla renal aguda. O sea, pacientes en donde el filtrado ya esté reducido. Si le pongo ese medicamento, coño, voy a reducírselo aún más. ¿Me sigue idea? Brevísimo. Y también, si yo reduzco la presión hidrostática a ese nivel, habrán condiciones en donde yo voy a querer utilizar ese medicamento, sobre todo en patologías donde el filtrado está patológicamente aumentado. Alguien preguntó el otro día como que, coño, y si tengo el filtrado muy alto, ¿eso es malo? Depende. Ustedes saben que una de las causas de enfermedad renal crónica es la diabetes. Y la diabetes provoca una esclerosis, se llama glomeruloesclerosis, ¿cierto? En donde la presión a ese nivel aumenta y en donde el filtrado aumenta también. El principal dato para yo saber si un paciente con diabetes está empezando a tener afectación del riñón es haciendo un examen de orina y viendo si tiene o no albúmina en la orina. ¿Sí? Entonces, si tengo un paciente que es diabético y que ya tiene albúmina en la orina, yo me digo, coño, ese glomérulo está jodón, posiblemente ya está en un estado de hiperfiltración. Entonces, en ese tipo de pacientes, yo prefiero un medicamento que me baje la presión a ese nivel para que filtre menos. Y por eso es que los IECA y los ARA2 se llaman nefroprotectores en el paciente diabético, porque me reduce la albuminuria. ¿Me sigue idea? Brevísimo. Ya no pueden fallar esa vaina. No ahora, como se en fármaco. Qué compromiso. ¿Cómo? Qué compromiso ahora. Algo así por Entonces, otra cosa es, si uso un IECA, ¿qué complicación yo esperaría que tuviese el potasio? ¿Que suba o que baje? Que suma dobles. Que baje. En sangre me refiero, en sangre. Que baje. Que baje, dice, ¿qué empieza diferente? Que suba. ¿Por qué? Porque Sí, es verdad que si sí. yo inhibo eso, no va a haber producción de aldosterona, no va a haber canales de sodio. Entonces, como cuando el sodio entra, el que saca el potasio se va a quedar Exactamente. adentro del vagón. Tengo otro punto, Manuel. Emanuel. Nítido. ¿Entendieron lo que dijo Manuel? Sí. Exactamente, yo reduzco la tasa de aldosterona, entonces más de lo mismo. Heavy. Entonces, eso es todo referente al eje renina-angiotensina y cómo se regula la tasa de filtrado. Listo. Igual va a pasar, por ejemplo, en situaciones en donde yo tengo un estímulo que me provoque mayor producción de renina,
como por ejemplo una menor presión en la arteria aferente. Por ejemplo, yo tengo un paciente que por alguna razón llega menos sangre al riñón, está hipovolémico, está hipotenso, lo que sea. Si está hipotenso, la hipotensión va a hacer que llegue menos sangre a la arteria aferente, que filtre menos, que haya menos sodio a este nivel y que active mayor producción de renina. ¿Me sigue idea? Porque si se dan cuenta, si yo tengo un paciente con hipotensión es sinónimo de menor presión a ese nivel, menor filtrado. Y la renina es un chingo de puta, porque ya no importa el cuerpo. A lo que importa es que el riñón filtre. ¿Listo? Y si algo provoca que el riñón no filtre, ella empezará a producir renina todo el tiempo. ¿Ven? Aunque le haga daño al resto del cuerpo. ¿Me explico? Hay pacientes que nacen con un solo riñón, ¿cierto? Pacientes monorrenos. ¿Tú? Sí, yo tengo un riñón normal y no voy a cobrar. Ah, tú eres un paciente monorreno, ¿cierto? Hay pacientes que nacen con tres. Exacto. Mi papá tiene tres. Exacto. Eso es bueno o malo que tengan tres riñones. Realmente él fue al médico y... Para que falte que sobre, no hay ¿no? forma de saber si funciona el tercero, según le dijeron. Sí hay forma de saberlo, bueno. pero también ese es el debate ahora. Bueno. Generalmente en la pelvis, ¿verdad? En el suelo pélvico. Entonces yo tengo una arteria que es la arteria renal, ¿cierto? Ajá. Que es la arteria que lleva sangre al riñón. Sí. Si tengo un paciente que tiene solamente un riñón, por ejemplo el caso de Michael, y por mala suerte de la vida, Michael es hipertenso, sufre de diabetes, tiene colesterol elevado, fuma y hace una placa de ateroma. Lo mató, bro. ¿Qué es esto? ¿Tu mamá? Sí, una de cada. Sí, creo que ya. Una de 5, pero. Exacto. Y tiene de repente una placa de ateroma en la arteria renal. Ajá. Esa placa va a hacer que el flujo sea mayor o menor. Menor. ¿Cierto? Entonces la cantidad de sangre que llega al glomérulo es menor. Ajá. Entonces va a filtrar más o menos. Menos. Va a llegar más o menos a ese nivel. Menos. Va a producir más o menos renina. Más. Y va a tener la renina allá arriba. Para que el chin de sangre que llegue, pues yo cierro aquí pilas, la arteria eferente, para que aumente el filtrado y filtre un chin y mantenga la producción de orina. ¿Cierto? Ahora bien, yo estoy produciendo un viaje de renina, por otro lado tengo un viaje de angiotensina 2, activando el receptor de oposición y produciendo aldosterona por pipa de paciente que va a tener posiblemente hipertensión, ¿cierto? Y si le mido en sangre el sodio va a estar normal, pues si mido el potasio va a estar bajito. Okay. ¿Sí? Y si hago unos gases arteriales, posiblemente tenga una alcalosis metabólica, ¿cierto? Entonces el paciente llegó, digamos que tenía la presión en 200, 120 y va porque tiene un dolor de cabeza, como de parte de la cabeza, y toma la presión, coño, está altísima, y va donde ustedes porque tiene la presión alta. Pero ustedes no saben que tiene un solo riñón y ustedes no saben que tiene una aterosclerosis aquí. Porque ustedes uno no sabe. Eso está pasando dentro del cuerpo del paciente porque tú no lo puedes ver de entrada. Tú lo que ves es un paciente que llegó con hipertensión y dolor de cabeza. Pero tú no mandas a hacer nada. Estoy loco, vamos a darte medicamento para la presión, heavy. ¿Y qué ocurre? Que los ARA2 y los IECA son de primera línea para manejar la presión. Entonces a ese paciente yo le doy un ARA2 o le doy un IECA y de repente el pana se potencia, pero además de eso deja de pipí y la creatinina le sube de una vez. ¿Qué pasó? Que yo, como solo tiene un riñón, le quité, le bloqueé el mecanismo por el cual su riñón funcionaba. Oh, Dios. Entonces deja de pipí inmediatamente. ¿Listo? Entonces ya saben por qué los IECA y los ARA2 están contraindicados en pacientes monorrenos que tienen aterosclerosis en la arteria renal. Ponerle otro medicamento que no trabaje a ese nivel y que también trabaje la presión arterial y buscar la forma de resolver esa placa. Pero si el paciente ¿Cómo sabe? Y está como que está súper rápido. ¿Cómo usted puede saber como que en ese momento que tú no puedes administrar y también? No hay forma. Generalmente se descubren porque después de que un IECA con ARA2 te hace falla renal y se potencia. O sea, que experimentando O sea, con el hay que ver paciente. primero. Generalmente. Ok, en ese caso, como usted dijo que el IECA y el ARA2 son medicamentos de primera línea, se lo digo, era monorrenal. ¿Y ahora?
Porque si te das cuenta, gente, porque loco, tú eres modo reno. Michael va a decir que sí, porque lo sabe. Pues si la gente no lo sabe todavía, esa pregunta no tiene sentido. ¿Ven? Entonces, generalmente, ¿qué porcentaje de la población es monorreno? Un chin solamente. De modo que generalmente es seguro usar esos medicamentos. Ahora, si cuando yo pongo medicamento al paciente, entran en anuria y le baja la presión de forma súbita, pues ya yo sospecho eso. Le hago una sonografía del riñón y veo que del lado del riñón y del otro lado no hay nada. ¿Listo? Y le hago un Doppler, que es una sonografía donde yo mido los flujos y si el flujo de sangre. Una pregunta, si yo tengo una placa a este nivel, ¿la sangre por aquí viaja más rápido o más lento? Más rápido. Entonces, si el Doppler renal aumenta la velocidad de flujo, coño, tiene una placa de ateroma. ¿Me sigue idea? Sí. Y eso no Después el lo ejemplo de la chequean en el mano. nacimiento y cuando uno lo en el clínico. ¿Verdad? Para que cuando uno lo vea diga, ah, ok. Es que lo que tú implicas, o sea, tú sugieres que entonces, ¿cuánta gente nace en un día, loco? Tú estás sugiriendo que a Cada todas, 7 segundos creo que nace alguien. tú estás sugiriendo que a todos recién nacidos se le haga una sonografía. Eso es sostenible, loco. No. No, exactamente. Solo hay que poner un sensor. La verdad, eso Exactamente. un millón de años. Obvio. Hay forma de medir la cantidad de renina. Claro que sí, loco. Y eso es relevante, ¿no? Claro que sí. ¿Quién habló por ahí? ¿De reír? ¿Ah, tú? Ah, posiblemente esté elevada. Bueno, Yo soy que lo que pasa es que uno es psicopático. pero funciona. Sí. Ah, ok, dame. Sobrevivirá. Además, ahora que lo pienso, tal vez no esté elevada. Va a estar elevada si tuviese una placa de ateroma. Porque aunque tenga un riñón, si el riñón tiene buena irrigación, no tiene por qué producir más. ¿No? ¿Listo? ¿Todo bien? Sí. Brevísimo. Entonces ya salimos hablemos ahora de la aldosterona. Entonces la aldosterona, gente, como estaban pensando por ahí, es una hormona esteroidea, o sea, es derivada del colesterol, y se produce en la glándula suprarrenal, ¿cierto? En la corteza de la glándula suprarrenal. Y hay dos estímulos que van a provocar la producción de aldosterona. ¿Cuáles son los estímulos de aldosterona? O sea, ¿qué puede aumentar la producción de aldosterona a nivel de la glándula suprarrenal? Número uno, que haya angiotensina 2. ¿Cierto? Porque es su principal estímulo, ¿cierto? Y la otra es la concentración de potasio en sangre. Entonces, en base a esta, gente, eso de la fisiología, ya ustedes no tienen que leer cuál es el estímulo de potasio, ustedes pueden razonarlo. ¿Cómo tiene que estar el potasio en sangre para que aumente la producción de aldosterona? ¿Alto o bajo? Mi mamá dice que alto. ¿Qué dicen ustedes? ¿Alguien dice que bajo? Bajo. ¿Por qué, mi niña? Porque va a ayudar a equilibrar el trabajo. Si te das cuenta, tú no, ok, pero si te das cuenta, mi niña, ya tú no puedes hacer ese tipo de razonamiento. Tú tienes que ir a eso, al mecanismo. Entonces, la aldosterona, ¿qué hace? ¿Aumenta o disminuye la eliminación de potasio? La aumenta, ¿cierto? De modo que el efecto natural de la aldosterona es bajar el potasio. ¿Cierto? Entonces, entre más potasio, Más va a sacarlo. exactamente. Más Entonces, saca. si tú vas con hipercalemia, ¿qué recomienda el cuerpo? ¿Que haya más o que haya menos aldosterona? Más. Entonces la hipercalemia va a ser otro estímulo de la producción de aldosterona. ¿Listo? ¿Qué factores van a inhibir la producción de aldosterona? La hipocalemia. La hipocalemia solamente. Solamente. Profe, ¿y por qué el sodio no juega un papel regulador ahí? Porque si te das cuenta, el sensor del sodio aquí lo tiene es la renina, que va eventualmente a activar la aldosterona. A mayor renina, mayor aldosterona. O sea que eso sería un factor regulador. Sí, pero el angiotensina 2, la que activa Sí, no, directamente esa obviamente. Mira, La aldosterona aumentaba el sodio, que lo que provocaba era que
te das cuenta, eso mencioné hace un ratico, y es que sí, si hay más aldosterona, se le asume más sodio, pero eso no provoca necesariamente hipernatremia, porque a mayor paso de sodio, mayor paso de agua, ¿cierto? Entonces no va a haber mayor sodio con respecto al agua, suben los dos juntos. Aumenta la volemia, aumenta el gasto cardíaco y por eso aumenta también la presión arterial. ¿Ves? Pero quien se encarga del sodio es la renina, quien se encarga del potasio es la aldosterona directamente, a modo de relación estímulo-causa. ¿Me si contesté tu pregunta? ¿No contesté? Pero si tienes dudas, no le creas ni a mí al profesor y tú lo lees. Como ustedes lo lean, van a quedarse con esa información mucho más fija. Una pregunta. ¿Un aumento del pH también no me inhibiría la aldosterona? No necesariamente. Ahora bien, ¿una acidosis puede provocar mayor producción de aldosterona? Puede decir que sí. Sí. ¿Por qué? Porque acidosis se relaciona con hipercalemia. Exactamente. Porque acidosis provoca hipercalemia. Hipercalemia. ¿Qué pasó? Exactamente. Exactamente. ¿Te diste cuenta? Ya a partir de ahora, gente, o sea, ya no tiene sentido solamente hablar de fisio, es hablar de fisio pasa todo el tiempo. Entonces, más consideraciones, y es que la aldosterona tiene un receptor, ¿cierto? Un receptor que se encuentra a nivel del núcleo, que es la célula cúbica. En el núcleo, aquí está el ADN, y aquí se encuentra el receptor de aldosterona. ¿Listo? Cuando se activa, va a expresar los genes que codifican canal de sodio, canal de potasio, canal de hidrógeno nítido. Ahora bien, si ustedes buscan la estructura molecular de la aldosterona, como es derivada del colesterol, se parece mucho a la estructura molecular del cortisol. ¿Cierto? Se parece muchísimo. Y por lo tanto, el cortisol también puede activar ese receptor. ¿Listo? O sea, si entra una molécula de aldosterona por aquí y otra de cortisol por aquí, los dos tienen la capacidad de unirse al receptor y de activarlo. Para eso, para evitar que el cortisol active sin necesidad a un receptor de aldosterona, existe una enzima que inactiva el cortisol. ¿Alguien sabe cuál es? Repite la pregunta. Cortisolasa. Bueno. Voy para allá. La gente que ya dos antes. No tengo hambre. Cortisol transmite. Pregunto porque no me acuerdo del nombre, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Busquen enzima que inactiva la aldosterona. El cortisol. El cortisol. ¿Esa Ana? La beta-esteroide deshidrogenasa, 11-beta. 11-beta y 11-beta hidroxiesteroide deshidrogenasa, ya. 11. ¿Escucharon, Rebeca? 11-beta de hidroxiesteroide deshidrogenasa. 11 11-beta beta. hidroxiesteroide deshidrogenasa. ¿Las cosas se recordamos? Entonces, esa enzima, Básicamente hiperaldosterona. ¿cómo así? Va por ahí, no vamos a llegar ahorita. Entonces, ¿qué ocurre? Esa enzima, gente, se encarga. O sea, creo que esa enzima se produce solamente a nivel de las células intercalares, ¿verdad? Intercalares. Ella va a degradar esos metabolitos. Para que todo cortisol que entre ahí lo inactive. Para que entonces el receptor de aldosterona no se active sin necesidad. Y se active solamente cuando entra aldosterona. ¿Me siguen la idea? Pero ¿qué ocurre? Si se dan cuenta, la activación de cortisol a ese nivel depende de qué tanta enzima haya a ese nivel. ¿Cierto? Si de repente la cantidad de cortisol que se mete en la célula es mucho mayor que la cantidad de enzimas, ¿qué va a ocurrir? Que no todo el cortisol se va a activar. Y por lo tanto, si entra demasiado cortisol a ese nivel y no todo se inactiva, yo voy a tener activación del receptor de aldosterona sin necesidad de que haya aldosterona, sino activado por el cortisol. ¿Me sigue la idea? Sí, por lo tanto yo puedo decir que un aumento en el cortisol te va a provocar lo que llaman un pseudo hiperaldosteronismo. ¿Me sigue la idea?
pseudo porque no es consecuencia de que esté la aldosterona, pero tiene los síntomas y los efectos de la activación de la aldosterona, ¿cierto? Por lo tanto, pasa algo, gente, y es que, ¿quién está ahí? ¿Qué hora es? La 10:56. Ah, coño, ya. Chan, chan, chan. Por eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que si se dan cuenta, hay un síndrome que se llama el síndrome de Cushing. El síndrome de Cushing es cuando se produce mucho cortisol. Ah, sí, que los pacientes tienen un montón de vientre vainas. abultado. Entre ellos tiene hipertensión con hipocalemia y alcalosis metabólica. ¿Por qué? Porque tener síndrome de Cushing o tener cortisol elevado es lo mismo de tener un pseudo hiperaldosteronismo. ¿Me siguen idea? Sí. Heavísimo. Entonces nada, gente, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué veremos la próxima clase? Continuación de control hormonal y pH. Está bien. Ok. ¿Listo? Control hormonal y pH. Está bien. ¿Qué?